Desde pequeña supe que había algo distinto en cómo mis padres me trataban en comparación con mi hermana mayor, Vicky. Mientras que a Vicky la llamaban su hija dorada, yo siempre fui un poco más que una sombra, una presencia accidental que se coló en su vida apenas 10 meses después del nacimiento de su primera hija. Nunca me lo dijeron directamente, pero siempre sentí que yo era un error, una consecuencia no planeada que simplemente decidieron aceptar. Recuerdo que, cuando era niña, mis padres solían dejarnos con nuestros abuelos paternos. Los padres de mi madre habían fallecido antes de que yo naciera, así que, a falta de otros familiares cercanos, mis abuelos paternos asumieron un papel clave en mi vida. Eran los únicos que me brindaban el cariño que tanto anhelaba. Pero siempre había una diferencia. Si había un viaje planeado, Vicky siempre era la primera en empacar, mientras que yo quedaba atrás con mis abuelos. Al principio no me importaba, porque vivir con ellos era como una pequeña aventura. Mi abuela cocinaba mis platos favoritos, me contaba historias antes de dormir, y mi abuelo me enseñaba cosas interesantes sobre la naturaleza. Pero con el tiempo, alrededor de los 6 o 7 años, empecé a darme cuenta de la injusticia de todo. Las fotografías familiares mostraban a Vicky sonriendo en playas soleadas o en parques de diversiones, mientras yo apenas aparecía en las fotos, siempre con mis abuelos en casa. La indiferencia de mis padres hacia mí era tan evidente que dolía. Empecé a preguntarme si realmente me querían o si solo me toleraban porque no tenían otra opción. Vicky, por supuesto, sabía que era la favorita. No es que la odiara, pero no podía evitar sentirme como una extraña en mi propia casa. Aunque compartíamos el mismo techo, nuestras vidas parecían correr en paralelo, sin cruzarse realmente. Vicky siempre competía conmigo, como si nuestra relación no fuera la de dos hermanas, sino la de dos rivales. Desde las calificaciones hasta la atención de nuestros padres, todo era una competición en la que yo inevitablemente terminaba en segundo lugar. Y lo peor era que Vicky disfrutaba de esa ventaja. Hubo un momento particular que marcó una diferencia. Vicky, a pesar de ser la niña dorada de mis padres, no era precisamente la persona más sociable. En una ocasión, ella quería formar parte de un grupo de chicas populares, pero tenía miedo de acercarse a ellas. Yo, por otro lado, tenía clases de arte con una de esas chicas, y poco a poco me fui haciendo amiga del grupo. Cuando Vicky se enteró de esto, hizo lo que siempre hacía, recurrir a nuestros padres. «Es egoísta», me dijo mi madre un día, mientras mi padre asentía a su lado. «Ella es tu hermana, debes incluirla». No tenía otra opción que aceptar, aunque sabía que esto solo complicaría las cosas. Y, efectivamente, así fue. Vicky intentó con todas sus fuerzas impresionar a las chicas, pero solo logró resultar molesta. Sus intentos desesperados por encajar eran tan obvios que incluso llegaron a avergonzar al grupo. En una ocasión, una de las chicas tenía un interés romántico en un chico, y Vicky, en su afán por ser útil, se acercó a él para confesarle los sentimientos de su amiga. El chico se rió de la situación y terminó contando todo a sus amigos, lo que solo resultó en humillación para la chica y más resentimiento hacia Vicky. Las chicas me pidieron, de forma muy clara, que no trajera más a Vicky a nuestros encuentros. Por primera vez, decidí ponerme firme y rechazar la insistencia de mis padres de incluirla en mi vida social. Sabía que arriesgaba la poca aprobación que me daban, pero no estaba dispuesta a sacrificar mi amistad con esas chicas por los errores de mi hermana. A partir de ese momento, las relaciones con mis padres se enfriaron aún más. Las cosas no mejoraron con el tiempo. Otro incidente ocurrió cuando Vicky se enamoró de un chico en la escuela, un chico del que yo ni siquiera tenía conocimiento. Solíamos sentarnos juntos en algunas clases porque éramos amigos, nada más. Un día, él intentó invitarme al baile de graduación, pero lo rechacé educadamente porque ya había hecho planes con otro chico que me interesaba más. Cuando Vicky se enteró de esto, su reacción fue devastadora. «Siempre me robas lo que quiero», gritó entre lágrimas cuando llegué a casa. «Sabías que me gustaba ese chico y aún así coqueteaste con él a mis espaldas». Intenté explicarle que ni siquiera me interesaba, que había rechazado su invitación, pero Vicky no quiso escuchar razones.
Su mente ya había construido la historia en la que yo era la villana que le arrebataba todo. Como siempre, mis padres tomaron su lado. Deberías respetar el código de las chicas, como tu hermana, me regañó mi madre, mientras mi padre me miraba con desaprobación. Esas palabras me dolieron profundamente, pero con el tiempo aprendí a no esperar nada de mis padres. Para ellos, Vicky siempre sería la hija perfecta, y yo solo sería el error al que debían soportar. Uno de los episodios más amargos ocurrió cuando mi papá, en un gesto que parecía inusualmente cariñoso, me llevó a tomar helado. Nunca antes habíamos pasado tiempo solos, así que estaba emocionada, pensando que finalmente estaba haciendo un esfuerzo por acercarse a mí. Pero mis expectativas se derrumbaron rápidamente cuando empezó a hacerme preguntas incómodas. ¿Estaba segura de que mi novio y yo estábamos siendo responsables? ¿Venía mi novio de una buena familia? ¿Estábamos consumiendo drogas? La confusión se reflejaba en mi rostro, pero pronto entendí de dónde venían esas preguntas. Resulta que Vicky, en su constante necesidad de atención, había estado contándole a mis padres historias inventadas sobre mí. Durante meses, les había hecho creer que yo consumía drogas y bebía alcohol con mi novio. Esto era una mentira completa, y lo peor era que mis padres le creyeron sin siquiera cuestionarlo. Lleno de ira y frustración, confronté a Vicky en casa. ¿Por qué inventas estas mentiras sobre mí? Le grite sin poder contener la furia. No es mi culpa que no tengas a nadie con quien salir. Vicky, en lugar de responder, me golpeó por primera vez en su vida. El golpe fue tan inesperado y violento que caí al suelo, con la nariz sangrando. No podía creer lo que acababa de pasar. Mientras me agarraba la cara, sintiendo el dolor y la sangre, mis padres se apresuraron a llevarme al hospital. Pero incluso en ese momento, su preocupación no era por mí, sino por las consecuencias que esto podría tener para Vicky. Por favor, no denuncies a tu hermana, me rogaban mientras estábamos en la sala de espera. Esto arruinaría su vida. Ni una palabra de consuelo, ni una disculpa por haber creído las mentiras de Vicky. Solo preocupación por la imagen de su hija dorada. Cuando la enfermera me preguntó sobre el incidente, no pude mentir. Le conté la verdad, y ella decidió involucrar a los servicios de protección infantil. Mis padres estaban furiosos conmigo, viéndome como una traidora por haber puesto en riesgo el bienestar de Vicky. Para ellos, lo que había hecho era imperdonable, una traición a la lealtad familiar. Mientras tanto, Vicky ni siquiera se disculpó por lo que había hecho. Su odio hacia mí se había vuelto tangible, y lo peor era que mis padres justificaban su comportamiento. A pesar de todo, el caso no fue más allá de una advertencia. Los servicios de protección infantil decidieron no tomar medidas drásticas, pero advirtieron a mis padres que vigilarían de cerca la situación. Después de eso, mis padres me hicieron sentir como una extraña en mi propia casa. La decepción en los ojos de mi padre era innegable, y mi madre no perdía oportunidad para hacerme sentir culpable por haber involucrado a las autoridades. «Estás desgarrando a esta familia», me dijo un día, entre lágrimas. «No puedo creer que hayas hecho algo así». Yo sabía que tenía razón en protegerme, pero aún así, la culpa me consumía. No quería hacer daño a mi familia, pero tampoco podía seguir soportando ser la víctima de las manipulaciones de Vicky. Finalmente, llegué a la conclusión de que era mejor para todos que me alejara. Fue entonces cuando mis abuelos intervinieron, como siempre lo habían hecho, ofreciéndome un refugio seguro. Me pidieron que empacara mis cosas y me mudara con ellos durante el resto de la escuela secundaria. Mis padres, sorprendentemente, no se opusieron mucho. Tal vez, en el fondo, sabían que era lo mejor para todos. Los días en casa de mis abuelos fueron un bálsamo para mi alma. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía segura y amada. Allí, completé mis estudios secundarios, haciendo amigos duraderos y acumulando recuerdos felices que contrastaban con los dolorosos años previos. La distancia me permitió ver las cosas desde otra perspectiva y, por primera vez, empecé a pensar en mi futuro con optimismo. Durante esos años, me concentré en mis estudios y me enfoqué en lo que realmente me apasionaba, el arte y la literatura. Mis abuelos estaban increíblemente orgullosos de mis logros,
y sus constantes palabras de aliento me dieron la confianza para seguir adelante. Las heridas emocionales comenzaron a sanar, y la presión constante de vivir bajo la sombra de Vicky desapareció. Me sentía libre para ser yo misma, sin la constante comparación ni el rechazo. Una vez terminé la secundaria, decidí seguir mi pasión y me inscribí en una universidad para estudiar literatura y arte. Mis abuelos estaban encantados con mi decisión y me apoyaron en cada paso del camino. Aunque mis padres intentaron reconectar, su esfuerzo se sintió forzado, como si estuvieran intentando reparar algo que ya estaba roto. Aunque no les guardaba rencor, no podía olvidar el dolor que me habían causado. Mi relación con ellos se mantenía cordial pero distante, y yo estaba decidida a avanzar en mi vida sin dejar que el pasado me atrapara. El tiempo pasó, y empecé a construir mi propio camino en el mundo del arte. Hice exposiciones, publiqué trabajos, y me sentí realizada de maneras que nunca imaginé antes. La vida tenía su forma de ponerme a prueba, pero finalmente sentía que estaba en control de mi destino. Un día, durante una de mis exposiciones, Vicky apareció inesperadamente. La vi desde el otro lado de la sala, observando mis obras con una expresión que no pude descifrar. No pude evitar sentir un nudo en el estómago al verla. No sabía qué esperar, pero mi corazón latía con fuerza. Cuando se acercó, su mirada era diferente, menos de rivalidad y más de una búsqueda de conexión. Se disculpó por todo el dolor que me había causado y admitió que había cometido errores graves en el pasado. Dijo que había estado en terapia para enfrentar sus propios problemas y que, finalmente, entendía lo que había hecho mal. No esperaba que me perdonaras, dijo con voz temblorosa, sus ojos vidriosos y su expresión marcada por la vulnerabilidad. Pero necesitaba decirte cuánto lo siento. He sido una idiota, y espero que encuentres en tu corazón el valor para perdonarme. Sus palabras flotaron en el aire, y el silencio que siguió estuvo cargado de una mezcla de tensión y expectación. Estábamos en una pequeña cafetería, un lugar neutral que no tenía ninguna conexión directa con nuestro pasado. A través de la ventana, la luz del sol iluminaba la habitación, pero no podía disipar la oscuridad que aún parecía envolvernos. Vicky, con su expresión arrepentida, parecía un reflejo distorsionado de la persona que había conocido. La fragilidad en su voz era inconfundible, pero eso no eliminaba el dolor que había causado ni el impacto que sus acciones habían tenido en mi vida. Aquel encuentro fue una mezcla de emociones contradictorias. Parte de mí quería cerrar ese capítulo y seguir adelante sin mirar atrás. El deseo de poner fin a todo el sufrimiento era abrumador. Cada vez que pensaba en lo que había pasado, sentía una oleada de emociones que incluían enojo, tristeza y, a veces, una amarga resignación. Sin embargo, otra parte de mí deseaba comprender si esta persona, que había sido una fuente de dolor durante tanto tiempo, realmente había cambiado o si simplemente estaba buscando una forma de ganarse mi simpatía para aliviar su propia culpa. Decidí darle una oportunidad, no para que ella tuviera una segunda oportunidad en mi vida, sino para mí misma. Era un acto de autocompasión, de querer liberarme del peso del resentimiento que había cargado durante años. Mi corazón estaba cansado de mantener el odio y el resentimiento. Esos sentimientos habían consumido demasiada energía y me habían impedido encontrar una paz genuina. La decisión de darle una oportunidad a Vicky no era un signo de debilidad, sino una elección consciente para buscar mi propia sanación. Con el tiempo, las visitas de Vicky se hicieron más frecuentes. Al principio, nuestras conversaciones eran cortas y formales, casi como un intercambio de formalidades entre conocidos. La distancia emocional era palpable y se mantenía una barrera de prudencia que, aunque necesaria, parecía frenar cualquier posibilidad de una conexión real. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, esas interacciones empezaron a volverse más naturales. Las charlas formales dieron paso a conversaciones más profundas, donde ambos comenzamos a compartir nuestras experiencias y sentimientos con mayor honestidad. Me di cuenta de que Vicky había cambiado, y que las palabras que había dicho no eran solo una forma de deshacerse de la culpa, sino un reflejo genuino de su proceso de transformación personal. Ella había enfrentado sus propios demonios y había trabajado en su crecimiento personal. Sin embargo,
también entendí que el daño ya estaba hecho y que nuestra relación no podría volver a ser como antes. La herida que había sido abierta era profunda y no se podía reparar simplemente con palabras de disculpas. Aceptar esto no era fácil, pero era una parte crucial del proceso de reconciliación. La posibilidad de una reconciliación, aunque lenta y desafiante, me daba una especie de paz. Era como si, a pesar de la magnitud del sufrimiento que habíamos atravesado, hubiera un atisbo de esperanza que se asomaba tímidamente a través de las grietas del resentimiento. Esta reconciliación no significaba que todo volviera a ser como antes, ni que pudiéramos restaurar nuestra relación a un estado de inocencia perdida. No, lo que ofrecía era algo diferente, una especie de paz que provenía del reconocimiento de que, aunque nuestro pasado compartido estaba marcado por la discordia y el dolor, aún existía un espacio para la comprensión y la aceptación mutua. Era el reconocimiento de que, aunque las cosas no volverían a ser como antes, podíamos encontrar una forma de coexistir con nuestras nuevas realidades, aceptándonos por quienes éramos ahora y no por quienes fuimos. La idea de que la vida podía ofrecer una forma de cierre, incluso si no era el que había imaginado, me proporcionaba una sensación de equilibrio. El cierre no siempre llega de la forma en que uno espera, ni siempre es perfecto o completamente satisfactorio. A veces, el cierre es una aceptación de la imperfección y la aceptación de que algunas heridas no sanarán del todo, pero que uno puede seguir adelante con una nueva perspectiva. El proceso de encontrar ese equilibrio fue largo y a menudo incómodo, pero cada paso me acercaba a una forma de paz interna que había anhelado durante tanto tiempo. En lugar de estar atrapada en una espiral de rencor y dolor, estaba aprendiendo a liberarme de esos sentimientos, a permitirme encontrar la serenidad en medio de la incertidumbre. Al final, la vida no se trata solo de los conflictos y las traiciones, sino también de aprender a sanar y seguir adelante. La vida es un tejido complejo de experiencias, donde cada hilo, ya sea de alegría o sufrimiento, contribuye a formar la imagen completa. Mis años con mis abuelos, el amor y la sabiduría que me brindaron, fueron una fuente constante de fortaleza y guía. Su presencia en mi vida era un recordatorio de la importancia de la familia y el apoyo incondicional, y su influencia me ayudó a encontrar el coraje para enfrentar mis propios desafíos. Mi viaje a la universidad no solo fue un periodo de formación académica, sino también un proceso de autodescubrimiento. Allí aprendí a enfrentar mis miedos, a superar mis inseguridades y a construir una identidad propia que estaba enraizada en mis valores y aspiraciones. Mi carrera en el arte, con todas sus pruebas y tribulaciones, me enseñó el valor de la resiliencia y el poder del perdón. En el mundo del arte, donde el rechazo y la crítica son parte del proceso creativo, aprendí a aceptar los fracasos y a verlos como oportunidades para crecer. La capacidad para perdonar, tanto a los demás como a uno mismo, se convirtió en una herramienta esencial para avanzar. Aprendí que el perdón no siempre significa olvidar, sino encontrar la capacidad para dejar ir el dolor y permitir que la vida siga su curso sin estar atrapada en el pasado. Era un acto de liberación personal, una forma de soltar las cadenas que me mantenían atada al sufrimiento ***. Con esta comprensión más profunda de mí misma, decidí transformar mi enfoque hacia las dificultades que había enfrentado en mi vida personal. En lugar de dejar que las heridas abiertas siguieran dictando mi felicidad, opté por verlas como elementos que me habían moldeado y fortalecido. Este proceso de autoevaluación y sanación me llevó a un punto en el que pude mirar atrás sin amargura, reconociendo que cada desafío, cada traición y cada desilusión había contribuido a mi desarrollo personal. A medida que mi carrera como artista florecía, descubrí que el perdón también podía ser una forma de arte. Cada obra que creaba se convertía en una expresión de liberación, un reflejo de mi viaje hacia el autoentendimiento. Mis exposiciones, inicialmente llenas de incertidumbre, se transformaron en celebraciones de resiliencia y autoaceptación. La gente comenzaba a notar no solo mi habilidad técnica, sino también la profundidad emocional de mi trabajo. La conexión entre mi vida personal y mi arte se hizo más evidente. Cada pincelada y cada trazo de color en mis lienzos llevaban consigo las lecciones aprendidas de las dificultades personales. Mi arte se convirtió en un medio para comunicar mi viaje interior, para ofrecer una forma de catarsis tanto para mí como para aquellos que lo experimentaban.
Las historias de mis experiencias más dolorosas se transformaron en piezas de arte que hablaban de redención y esperanza. En el camino, me di cuenta de que, aunque no podía cambiar el pasado ni controlar las acciones de los demás, sí tenía el poder de escribir mi propia narrativa. Decidí usar esa capacidad para enfocar mi energía en construir un futuro lleno de propósito y significado. Encontré en mi arte una manera de reconciliarme con mi pasado y de construir un puente hacia un futuro donde el perdón y la aceptación fueran las piedras angulares de mi existencia. A medida que profundizaba en esta nueva forma de ver mi vida, entendí que el poder de escribir mi propia narrativa no solo me brindaba la libertad de crear un futuro mejor, sino también el poder de redefinir mi identidad. Me di cuenta de que cada decisión que tomaba, cada paso que daba, cada elección que hacía, era una afirmación de mi autonomía y de mi compromiso con una vida más plena. Esta toma de control personal me permitió ver cada desafío no como un obstáculo insuperable, sino como una oportunidad para crecer y evolucionar. Mi arte se convirtió en el medio por el cual canalizaba mis emociones más profundas. A través de mis pinturas, esculturas y otras formas de expresión creativa, comencé a narrar historias de transformación y resiliencia. Cada obra era un reflejo de mi viaje interior, una representación visual de los momentos de claridad que había alcanzado tras la tormenta. Me sumergí en cada proyecto con una intensidad renovada, sabiendo que mi proceso creativo no solo era un acto de expresión, sino también una forma de sanar. Mis piezas, que una vez podrían haber sido vistas simplemente como trabajos artísticos, se convirtieron en testimonios de mi capacidad para superar el dolor y encontrar belleza en la adversidad. Empecé a compartir mis creaciones con el mundo, no solo en galerías y exposiciones, sino también a través de plataformas en línea y eventos comunitarios. Cada comentario, cada crítica constructiva y cada reacción del público se convirtieron en una parte integral de mi proceso de curación. Aprendí a recibir el feedback con una mente abierta, sabiendo que cada interacción era una oportunidad para crecer aún más. La conexión con mi audiencia me ayudó a entender que el arte tenía el poder de resonar profundamente con los demás, creando un espacio donde el perdón y la aceptación podían ser compartidos y comprendidos. Además, mi enfoque en el perdón y la aceptación me permitió acercarme a las personas en mi vida de una manera más auténtica. A medida que me liberaba de los resentimientos y las heridas del pasado, descubrí que mis relaciones personales se volvían más enriquecedoras. Aprendí a escuchar con más empatía, a comunicarme con más claridad y a valorar las conexiones que antes había dado por sentadas. La transformación interna que experimenté me ayudó a construir puentes donde antes había muros, y esto se reflejó en las relaciones más significativas que desarrollé. Cada día se convirtió en una oportunidad para practicar la gratitud y para celebrar el progreso que había hecho. En lugar de enfocarme en lo que había perdido o en los errores que había cometido, elegí centrarme en las bendiciones y en las victorias personales, por pequeñas que fueran. Esta mentalidad de crecimiento constante y de apreciación me permitió encontrar una paz interior duradera y una sensación de equilibrio que antes parecía inalcanzable. Mi vida, llena de altibajos y lecciones dolorosas, se transformó en una obra en constante evolución, una pieza en la que yo era tanto la artista como la musa. Cada experiencia, cada desafío y cada triunfo se entrelazaban para formar un legado de fortaleza y sabiduría. En lugar de ver mis dificultades como cicatrices, las vi como marcas de mi viaje hacia el autodescubrimiento y la realización personal. Este legado no solo representaba mi propio crecimiento, sino también un mensaje de esperanza para aquellos que podrían estar luchando con sus propias batallas. Finalmente, al mirar hacia atrás, entendí que cada experiencia, por dolorosa que hubiera sido, había contribuido a la persona que soy hoy. Había aprendido a enfrentar los desafíos con una actitud de aceptación, a buscar la paz interior y a vivir con un corazón más abierto y una mente más clara. Este viaje no solo me había enseñado el poder del perdón y la resiliencia, sino también la belleza de crear una vida significativa, llena de propósito y autenticidad. Con cada paso que daba hacia adelante, sabía que estaba construyendo un futuro que no solo reflejaba mi evolución personal, sino que también ofrecía un faro de inspiración para quienes buscaban su propia luz en la oscuridad. Así es como mi historia, llena de desafíos y sorpresas, llegó a ser una lección de fortaleza y autocomprensión.
Aunque mi vida no fue perfecta y estuvo llena de momentos difíciles, al final del día, me di cuenta de que cada experiencia, por dolorosa que hubiera sido, me había hecho más fuerte y más sabia. Cada obstáculo que superé, cada lágrima que derramé, y cada lección aprendida contribuyó a la persona que soy hoy. Había aprendido a enfrentar los desafíos con una actitud de aceptación y a buscar la paz interior, preparándome para enfrentar cualquier cosa que la vida me deparara con un corazón más abierto y una mente más clara. Este viaje de transformación no terminó en un final feliz convencional, pero sí en un lugar de comprensión profunda y paz interior, donde podía enfrentar el futuro con una renovada esperanza y una aceptación sincera de mi propia historia.